Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Muy buenas noches, doctor. Sí, pues nos quiere comentar, digamos, en todo este proceso, digamos, explicaciones de las cirugías, del tipo de cirugías, digamos, qué papel juega la parte de psicología, neuropsicología. Creo que el doctor había comentado el trabajo interdisciplinario que deben hacer los médicos en este tipo de intervenciones. Entonces, sería por ese lado. Y pues, si tiene presentación, pues bien pueda, doctor. Claro, bueno, antes de hacer la presentación, básicamente, pues precisamente agradecerle al doctor Clavijo y a ustedes por la invitación. Le comentaba yo al doctor Carlos que iba a ser muy puntual hoy, que básicamente me les iba a presentar y el objetivo de lo que se hace precisamente con pacientes con diagnóstico de epilepsia, y en este caso en el Instituto Neurológico del Pacífico, donde precisamente es un instituto que básicamente propicia, mejora la calidad de vida en pacientes con este diagnóstico como tal. Mi nombre es Carlos Alberto Hurtado González, yo soy psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia en Cali. Soy magíster en Educación, Desarrollo Humano de la Universidad de San Buenaventura, magíster y PhD en Neuropsicología Clínica Funcional y Avanzada de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente me desempeño como profesor doctor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre en Cali y de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y alternamente dirijo proyectos de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas, especialmente Parkinson, Alzheimer, y trabajamos todo lo que tiene que ver con tumores cerebrales y epilepsia como tal. Precisamente trabajando con el Instituto Neurológico del Pacífico, ¿sí? En cabeza del doctor Clavijo, el objetivo que nosotros buscamos desde la neuropsicología clínica funcional y avanzada es mejorar la calidad de vida del paciente. En este caso es propiciar o generar planes de neurorehabilitación funcional que tengan como objetivo identificar inicialmente dónde está el foco epileptógeno del paciente con diagnóstico de epilepsia y posterior a eso establecer líneas de acción que tengan como ese objetivo que ya les he dicho, mejorar la calidad de vida básicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Inicialmente tenemos la historia clínica, conocemos toda la historia clínica del paciente, los datos sociodemográficos del paciente, la edad especial, las variables clínicas de la epilepsia, la edad de inicio, la duración de la epilepsia y cómo la epilepsia se relaciona con el déficit o el declive neurocognitivo que presentan esos pacientes, básicamente en algún tipo de atención, en funciones ejecutivas, en algún apartado de funciones ejecutivas, en algún tipo de memoria, funcionamiento visoespacial y habilidades visoconstructivas. Esos datos de la evaluación, luego los resultados de esa evaluación por neuropsicología clínica, que se pueden constatar o corroborar con el fMRI o las técnicas de imagenología cerebral, ¿sí? Buscan que más adelante, precisamente en este caso el neurocirujano, en este caso el doctor René y en cabeza del doctor Clavijo, ¿sí? Se somete eso a una junta por parte de ellos y se decide si ese paciente va o no a cirugía como tal. Si eso es positivo, ya después de la cirugía se hace otra valoración por neuropsicología clínica funcional y avanzada para determinar o hacer un cuadro comparativo entre la evaluación pre y la evaluación post por neuropsicología clínica. Ya, dependiendo de esos resultados, se establece de manera objetiva el plan de acción o el plan de neurorehabilitación funcional que tenga como ese objetivo propender por el mejoramiento en la calidad de vida en esa persona. Pero entonces hablábamos con el doctor Clavijo que esperamos que dentro de pocos días me permitan presentarles a ustedes todo lo que es la ponencia relacionado con las pruebas que abarcamos primero con pruebas de carácter general, luego pasamos por pruebas de carácter específico, yo aplico pruebas también de perfil neuropsiquiátrico en pacientes con epilepsia y termino con pruebas de calidad de vida, tanto a nivel general y a nivel específico. Y finalmente, cuando ya les entrego el informe a ellos como tal, les entrego una propuesta de tratamiento enfocado en el déficit neurocognitivo que está presentando ese paciente, básicamente. Entonces, esto es como una, permítame decirlo así, una introducción, como un abrebocas o cuando vamos a un restaurante, una entrada, para que puedan ustedes apreciar lo que hacemos en el Instituto Neurológico del Pacífico de Cali y que prontamente les pueda tener esa presentación o esa conferencia para que puedan ustedes presenciarla, ya sea de manera virtual, pero se la puedan disfrutar como tal. No sé si ustedes Ok. tengan alguna pregunta.
Por ahora no, doctor. Por ahora no. Egna, mira que yo aprovecho ahí que Carlos mencionó dos cosas importantes. Y una es que la evaluación neuropsicológica en pacientes con epilepsia debería hacerse incluso en aquellos que no son refractarios. Por lo que yo te decía el otro día, hay pacientes que no responden básicamente porque esas epilepsias del lóbulo temporal llevan a alteraciones del ánimo. Entonces, la depresión y la ansiedad son una de las cosas frecuentes en los pacientes. Eso termina volviendo una bola de nieve. Depresión lleva más crisis, crisis lleva más depresión, más pérdida de memoria. Entonces, algunas cirugías como la esclerosis mesial temporal, que es la amigdalohipacampectomía, pareciera ser que cuando uno reseca ese hipocampo y reseca la parte anterior del temporal, estos pacientes incluso mejoran en algunos dominios cognitivos, ¿sí? Mejora la producción verbal, mejora la memoria semántica. Entonces uno dice, y depende de qué lado sea, si es el lado dominante o no dominante. Entonces, la función de las pruebas neuropsicológicas son muy importantes como para poder definir si se opera o no se opera en un lado dominante. Ya, sí, señor, porque generalmente no lo hacemos a nosotros, no nos hacen a los pacientes con epilepsia focal. Muy poco hacen una evaluación o un seguimiento en la parte neuropsicológica. Doctor Carlos. Sí, lo que dice el doctor Clavijo realmente es de gran relevancia, mucha importancia, porque se ha encontrado, o los datos obtenidos por diferentes investigaciones han encontrado una correlación prácticamente inversa entre alteraciones neuroconductuales como la depresión y ansiedad y el déficit neurocognitivo. Por ejemplo, se ha encontrado que a mayor depresión, peor funcionamiento en tareas de memoria verbal inmediata o en tareas de atención sostenida. Y precisamente en el protocolo por neuropsicología clínica que aplicamos en el INEP o en el Instituto Neurológico del Pacífico en Cali, tenemos pruebas precisamente que miden toda la parte neuroconductual. Entonces, en este caso, hablamos la depresión con varias escalas, no solamente nos limitamos a una escala, la ansiedad con varias escalas, incluso teniendo en cuenta la edad del paciente y el tipo de epilepsia que tenga el paciente, se evalúa también la apatía, porque se ha encontrado también que la apatía y la depresión son factores predictivos precisamente para diagnosticar más adelante un déficit neurocognitivo mucho más progresivo o severo en pacientes con esta patología. Por acá me preguntan que si el TDAH, el trastorno por déficit de atención, puede ser uno de los primeros síntomas con epilepsia. Son muy pocas las investigaciones que relacionan el TDAH con epilepsia. Hay que tener en cuenta que el TDAH no es una lesión cerebral, sino que es una disfunción cerebral. Está más relacionado a un problema de aprendizaje, pero también se han encontrado datos precisamente recientes en Alemania que han hecho y en Londres han encontrado que la cabeza del núcleo caudado, que hace parte de los núcleos de la base, ¿sí? Se tenía en cuenta que era solamente con todo lo relacionado con el movimiento. Ahora se ha encontrado que no solamente tiene que ver con el movimiento, sino con el funcionamiento neurocognitivo. Y lo que se ha encontrado hasta ahora es que precisamente la cabeza, o en este caso el núcleo caudado, que descriptivamente se divide en una cabeza, un cuerpo y una cola, se ha encontrado que la cabeza, específicamente el núcleo caudado, tiene que ver con el déficit neurocognitivo asociado al trastorno por déficit de atención o hiperactividad y que a su vez está correlacionado no con depresión, pero sino con un cuadro clínico de ansiedad generalizada, es decir, con un cuadro de agitación psicomotora, que precisamente por eso es que los niños con TDAH suelen ser muy inquietos. Sí, doctor, sí, hay otra pregunta acá. Es una pregunta de Diana Isabel. La idea es que el mismo neuropsicólogo realice las pruebas pre y post operatorias. A mi hijo le hicieron la callostomía y la EPS no autorizó las pruebas. Bueno, eso sí es algo bastante delicado, porque una valoración pre es muy importante, al igual que una valoración post, porque es que se hace la valoración post para establecer un cuadro comparativo del funcionamiento precisamente neurocognitivo antes de la cirugía y posterior a la cirugía, y con base a la comparación de esos dos resultados es que se va a establecer un plan de acción. Afortunadamente en el INEP o en el Instituto Neurológico manejamos esas dos vías, tanto pre como post, pero sí es importante que si en este caso el paciente tuvo una callosotomía, es de gran importancia que le realicen
una valoración post. El doctor Clavijo lo dijo al inicio, el cuerpo calloso que también se divide en un pico, una rodilla, un cuerpo y una cola, tiene que ver precisamente o comparte la comunicación interhemisférica entre ambos hemisferios cerebrales y a su vez se relaciona con todo el funcionamiento neurocognitivo. En ese orden de ideas, la valoración por neuropsicología clínica funcional y avanzada postoperatoria es de gran relevancia. Sí, ella misma pregunta que dice que sí, con el mismo neuropsicólogo del proceso. Sí, No es así, sí. ¿cierto? Pues les voy a comentar una particularidad. Voy a ser muy objetivo en esto y lo hago de una manera muy respetuosa. Una cosa es que lo valore un especialista en neuropsicología infantil y otra cosa muy diferente que te lo evalúe un PSD en neuropsicología clínica funcional y avanzada, porque en este caso el PSD tiene un abanico de posibilidades en la evaluación de pruebas, mientras que a veces los especialistas solamente se ciñen a una batería, en este caso los PSD, o en este caso en el INEP aplicamos más de 50 o 56 pruebas en pacientes diagnosticados con epilepsia y es necesario que sí, que sea el mismo neuropsicólogo que les aplique. ¿Cómo ven cicatrices, cómo se ven las cicatrices al fondo del cerebro? Entonces, ¿cómo pueden ver esas cicatrices al fondo del cerebro? ¿Cómo es esa parte? Bueno, hablar de cicatrices es un término muy coloquial que utilizamos nosotros para tratar de explicarle al paciente. Era más o menos eso que les mostraba por la resonancia. Nuestra mejor aliado cuando estamos pensando de que es probablemente por una lesión en el cerebro, cicatrices se dan por dos cosas, ¿sí? Se llama área gliótica o cicatrices, se dan por dos cosas. O un paciente que tuvo un ACV previo, o un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico severo, que le pudo generar algún tipo de sangrado en su infancia o demás dentro del cerebro, o un paciente que finalmente fue llevado a algún tipo de cirugía por tumores o algo. Ese paciente puede tener cicatrices que se llaman áreas glióticas, y uno fácilmente eso lo identifica por unas resonancias. Digamos que eso es lo más fácil de evidenciar. Lo difícil de todo esto y lo complejo es evidenciar los otros trastornos de migración de la corteza, como se llaman displasias focales, son alteraciones muy pequeñas en la corteza que a veces no se ven en la resonancia convencional, y es lo que te digo que ahí se necesita de un grupo muy bien entrenado, tanto para tomar la imagen con un protocolo adecuado de cirugía de epilepsia, como para interpretar la imagen y poder encontrar esas pequeñas lesioncitas. Pero eso definitivamente es parte del grupo, ¿no? Con una muy buena resonancia poder hallarla. Bien, aquí preguntan que me gustaría conocer si cirugía refractiva tiene, la cirugía refractaria tiene alguna consecuencia a corto o a largo plazo. La cirugía realmente se llama receptiva. Uno saca el pedacito y finalmente en los pacientes que uno hace un excelente estudio, ustedes vieron que esto es una cosa muy meticulosa, de ver primero la historia clínica, las imágenes, tratando de llegar a la zona epileptogénica, que es lo que buscamos. Si uno delimita muy bien esa zona epileptogénica y la encuentra muy bien, ese paciente le va a ir muy bien en la cirugía. Le va a ir muy bien es que puede tener un 70% de libertad de crisis si es una epilepsia mesial temporal. Y hay pacientes que pueden quedar, 70% de ellos quedan siempre sin crisis. El 30% de ellos puede quedar con algún tipo de recurrencia de crisis. Y es ahí cuando toca reintervenirlos. ¿Por qué puede quedar ese 30%? O porque no se estudió muy bien antes de hacer la cirugía, no se le hicieron todos los estudios que requería, o finalmente terminó siendo otro tipo de lesión que comenzó a expandirse y comenzó a hacer otras siembras epileptogénicas, ¿sí? Ahí hay varias hipótesis. Listo, doctora. Aquí pregunta Mónica. Valeria es multifocal, pero realmente convulsiona muy poco. ¿Qué tan recomendable es el procedimiento para ella? Hay que reevaluar, Valerie, me imagino que es una paciente, hay que reevaluarla si realmente es multifocal, si la está viendo un grupo especializado y ya le dijo que era multifocal, hay que ver exacto qué tipo de crisis tiene. Si las crisis son muy discapacitantes para ella, la verdad, uno podría intentar o la parte del BNS, que es una opción, o podría intentar antes de dispositivos dieta cetogénica, que lo vamos a tocar en otro momento. Si la dieta cetogénica no mejora este tipo de crisis u otros tratamientos alternativos
como el cannabis, que específicamente ha sido validado en dos tipos de crisis, uno que se llama Dravet y el otro que se llama Lennox-Gastaut. En ellos les va muy bien con el cannabis, pero no con cualquier cannabis. Ese es tema de otra charla, pero ya luego hablaremos de ello. Lo cierto es que pacientes con crisis multifocales, digamos que si son muy discapacitantes, muy frecuentes, podría ser un chance a hacer primero intento con terapias no quirúrgicas, luego con dispositivo, posiblemente BNS. En Colombia lo que no tenemos es RNS, que sería lo mejor. El RNS sería lo mejor, que se llama el NeuroPace, que es el marcapacito que colocamos acá. No está en Colombia, pero sería lo mejor en un paciente que tiene múltiples crisis y que no es candidato a cirugía. Si ella realmente, como dice la mamá, no son tan discapacitantes, no son tan frecuentes, yo le apostaría más bien a intentar primero dieta cetogénica o cannabis, pero cannabis bien dirigido. Recuerden que no todo el cannabis que venden por ahí es una opción adecuada. Sí, el CBD como tal. Aquí Correcto. preguntan, Olga Lucía pregunta, ¿qué opinan del neuroestimulador RNS? Creo que es el que comentó ahorita, ¿cierto? Que se implanta directamente en el cerebro, es el que acabo de mencionar. Es el que acabé de mencionar, sí. Se llama NeuroPace. El RNS es el que mejor evidencia tiene de todas las estimulaciones profundas. Resultó ser mejor que el BNS y resultó ser mejor que la estimulación directa de núcleos de la base, logrando más o menos entre un 48 y un 68% de reducción de frecuencia de crisis. Cuando se elige el paciente bien, puede ser. Recuerden que todo esto necesita es elegir el paciente bien. Y para elegirlo bien, se requiere de un grupo experto. Si su paciente está en manos de un grupo, no solamente de una persona, quien toma la decisión de esto no puede ser una sola persona. Tiene que ser un grupo porque, como ustedes vieron, tenemos que hacer una evaluación neuropsicológica, imágenes, semiología, electroencefalograma, y cuando ya estamos seguros de cuál es la mejor opción para ella, planteársela. ¿Por qué? Porque eso reduce complicaciones para el paciente. Hay muchos pacientes que les indicado el BNS y esos pacientes terminaron estando mucho peor. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Porque uno puede tener resultados deleterios. Bien, aquí una pregunta muy interesante. ¿Qué tanto influye el síncope vasovagal en la estimulación del nervio vago cuando se tiene epilepsia mesial temporal izquierda? Esa pregunta nos la habían hecho anteriormente y es importante porque el síncope vasovagal, si tiene las dos enfermedades concomitantes, digamos que es un paciente que sufre de síncope vasovagal y yo le voy a colocar un estimulador en el nervio vago, eso es una limitante porque puedo generarle más síncopes. Pero si el síncope que se está presentando realmente es, digamos que hay que averiguarlo muy bien, porque algunas epilepsias mesiales temporales se van un poquito hacia la ínsula y pudiesen hacer cambios en la frecuencia cardíaca. Si ese es el caso, uno opera el foco epileptogénico y quitó todo. Probablemente no necesite BNS, ¿sí? Si el paciente realmente ha sido bien estudiado y resulta que es un paciente que no puede ser llevado a cirugía y tocó colocarle BNS porque es que el paciente tiene múltiples crisis y además de eso tiene múltiples focos, pues uno le da la opción del BNS, que como les dije ahí puede reducir hasta más o menos un 50-55% de la frecuencia de crisis. Ahí hay que tener mucho cuidado porque si el paciente además de eso sufre de síncopes vasovagales, que es otra cosa diferente, completamente diferente, porque los síncopes vasovagales tienen un mecanismo autónomo, entonces yo estimulando el nervio vago podría desencadenarle más síncope. Entonces en ese contexto no sería ideal, no sería lo ideal hacerlo. Ahí, como les digo, siempre toca individualizar cada paciente. Bien, aquí dice que si la cirugía puede servir para una lisencefalía con encefalopatía epiléptica. Eso es muy importante. La esquizocefalia o la liscefalia básicamente es un trastorno de migración cortical, ¿sí? Si yo realmente tengo una lisencefalia, lo ideal sería hacer una cirugía receptiva, hacer un muy buen estudio y ver si la lisencefalia si es muy extensa, hay cirugía. Si es una persona que está todavía niña o que está en ese rango de infantil, les va muy bien. Uno puede hacer desconexiones. Si es todo un hemisferio, uno hace una hemisferotomía, se desconecta todo un hemisferio y como dice por ahí Huxley, es mejor
un hemisferio que dos mal funcionantes. Entonces, en los niños les va muy bien. Uno puede desconectar esa parte donde está la lisencefalia y les va muy bien. Si el paciente ya lleva muchos años y la verdad ha sido estudiado previamente, hay que volver a evaluarlo para no dejar de generarle más discapacidad, ¿no? Hay que ver realmente si esa lisencefalia le está generando una discapacidad importante ahorita con respecto a las crisis y ver cuál sea la mejor opción. Pero como les digo siempre, hay que individualizar al paciente. Lo cierto es que si tiene un defecto en la corteza que yo identifique y pueda quitar, siempre va a ser más efectivo identificar una lesión y resecarla. Ya, aquí preguntan qué significa microangiopatía y una mielopatía. Bueno, esos no son temas de la conferencia, pero les explico. No, no es tema de acá, pero pues lo menciono. Y una que sí que me parece importante, que es qué cuidados se deben tener para usar RNS. Egna, pero ven, de todas formas le respondemos a la señora que de todas formas queda con la duda. Okay. Me imagino que tiene una resonancia y que le dijeron que tenía microangiopatía. La microangiopatía realmente son pequeñas lesioncitas de pequeños vasos que no tienen nada que ver con epilepsia. La microangiopatía no da epilepsia. Entonces la microangiopatía puede darse por migraña, puede darse por hipertensión, que es lo más frecuente, puede dar por diabetes, puede dar por dislipidemia, puede dar por vasculitis. Son pequeños vasitos que se comienzan a ocluir y aparecen en la resonancia y son reportadas como microangiopatía. Con respecto a lo que ella decía de las indicaciones del RNS, los cuidados, no, realmente el RNS se programa, tal cual como se programa el BNS, se le colocan unas frecuencias y él tiene un dispositivo que tiene un software. Ese software está conectado a una red internacional que son los que proveen el dispositivo y él aborta la crisis cada vez que la censa. Y uno puede ver el monitoreo. Inicialmente se hacen controles cada 2, 4, 6 meses en el primer año. Se hace 2, 3, 6, 9 y al 12º mes. Y digamos que las complicaciones que más se han visto es infección del sitio, que realmente no ha sido más del 5 al 6% de los pacientes que se han implantado con infecciones del sitio. O sea que es muy bien cuidar más bien la implantación, un buen aseo las primeras veces de la implantación y ya, le va muy bien. Listo, doctor. Yo creo que la última, me gustaría saber si después de una aneurisma cerebral operada, ¿se puede presentar de nuevo una lesión? Si me está hablando de aneurismas, pues básicamente los aneurismas podrían dilatarse, claro. Entonces los operan, les colocan ahí, los pueden embolizar, les pueden colocar stent. Si colocan stent, probablemente no exista más problema. Pero si hay otros aneurismas pequeños, podrían dilatarse también. Eso es relativo. Realmente los aneurismas responden muy bien a la embolización. Ahora, si lo queremos vincular con nuestro tema de hoy, que les agradezco que pregunten sobre el tema, que es epilepsia, entonces si me preguntan, oiga, por un aneurisma, ¿puede darme epilepsia? Claro que sí. Si hubo un sangradito, eso deja secuelas, como decía la señora ahorita, deja cicatrices, sangre que se reabsorbe, pero eso deja unas pequeñas cicatrices en la corteza y podría desarrollar una epilepsia en cualquier momento de la vida, al igual que los pacientes que hacen infartos cerebrales. Recuerden que las dos épocas de la vida en que más se presenta la epilepsia es en los niños y en los adultos mayores, ¿sí? Básicamente por la enfermedad cerebrovascular. En el rango medio de la vida, la presentación de epilepsia es un poco más baja que en los extremos de la vida. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.